Mein Name war Khalid Suleiman Aforiochtela de Likama, ich war Richter. Respektiert und geachtet in meiner Gemeinschaft, wo die Traditionen des Islam tief verwurzelt sind. Doch hinter der Fassade des Erfolgs brannte ein innerer Konflikt. Ich hatte die Gesetze des Landes geinterpretiert, die Gerechtigkeit verkörpert, und doch fühlte ich mich gefangen. Was ist der Sinn, fragte ich mich, wenn die Seele im Dunkeln bleibt? In den stillen Momenten meiner Gebete schlichen sich Zweifel in mein Herz. Fragen, die ich niemals laut aussprechen konnte, nagten an mir: Ist das alles? Wo ist die Verbindung zu dem, was heilig ist? Die Gewissheit, die ich einst fühlte, wurde ersetzt durch eine lähmende Leere, die mich nicht loslassen wollte. Und dann, an einer Nacht, die in meinem Gedächtnis eingraviert bleibt, spürte ich einen Ruf. Es war nicht nur ein Flüstern, es war ein Schrei in der Dunkelheit. Jesus, in einer viszeralen Vision, er nannte mich beim Namen, umhüllte mich mit Licht und offenbarte mir die Wahrheit, die hinter den Vorhängen meiner Religion verborgen war. Eine Wahrheit, die den alten Glauben in neue Dimensionen transformierte. Die Offenbarung brachte nicht Frieden, sondern einen Sturm. Ich war nun ein Heretic in den Augen meiner Familie und Gemeinschaft. Mit jeder Entscheidung fühlte ich die Klinge der Isolation. Die Liebe, die auf Tradition beruhte, wurde zur Kette, die mich zurückzog. Doch die Erkenntnis, die ich gewonnen hatte, war stärker. Es gab einen geistlichen Krieg, und ich wurde zu einem Teil des Kampfes, der das Gewissen der Menschheit belasten sollte. Jetzt sitze ich hier, bereit, meine Geschichte zu teilen, die Reise eines Mannes, der alles verlor und doch alles fand. Eine Geschichte, die von Angst und Hoffnung spricht, von Ablehnung und radikaler Wiedergeburt. Bevor wir eintauchen, ich möchte wissen, von wo du zusiehst und wie spät es bei dir ist. Lass uns wissen. Und wenn du Jesus liebst und die Wahrheit suchst, abonniere Wahrheit von Jenseits. Denn das, was ich gleich enthüllen werde, ist nicht nur eine Geschichte. Es ist eine tiefgreifende Offenbarung. Und das nächste Kapitel beginnt jetzt. Crecí en un vecindario conservador de Detroit, donde la tradición musulmana tiene un peso abrumador. Cada mañana, al salir de casa, era como si llevara una carga invisible, la expectativa de comportarme de acuerdo a las normas que habían sido impuestas por generaciones. Las miradas críticas de mis vecinos, la presión por hacer lo correcto en lugar de lo auténtico, creaban un entorno en el que las dudas se consideraban traición. Como un hombre educado, un abogado, me di cuenta de que mis preguntas sobre la fe y la existencia eran vistas como una debilidad. Pero eso no evitaba que estas dudas se crecieran en mí, alimentándose con cada experiencia que vivía. Un día, fui víctima de un accidente que me llevó al borde de la muerte. Era una noche oscura y tormentosa. Después de una larga jornada, mientras regresaba a casa, un coche perdió el control y chocó contra el Millionen. En ese instante, todo se volvió gris y borroso, y me encontré en una especie de limbo. Fue un momento de profunda oscuridad, pero en medio de esa nada, sentí una luz cálida que me envolvía. Allí estaba Jesús, emanando amor y compasión infinita. Su presencia me hizo sentir seguro y amado, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad. Jesús me habló sobre las realidades del Geistlicher Krieg que enfrenta el mundo. A medida que escuchaba su voz, las verdades ocultas sobre nuestra sociedad comenzaron a desenvolverse ante mí. Me habló de cómo la élite utiliza la Täuschung para controlar a las masas, alimentando divisiones y desesperación de manera sistemática. Las dificultades que observamos, las guerras motivadas por intereses egoístas y las injusticias que experimentamos, eran parte de un plan mayor que busca mantener a la humanidad en un estado de conflicto perpetuo, impidiendo la luz del Erwachen. Al regresar a la conciencia en el hospital, todo lo que había sentido quedó grabado en mi ser. Las paredes de mi comunidad comenzaron a verse como cárceles, condenándome al silencio. Los encuentros con Jesús habían revelado una Offenbarung que necesitaba compartir, un mensaje que podría transformar las vidas de aquellos que aún permanecían en la oscuridad. Pero la idea de enfrentarse a la comunidad,
De ser considerado un paria por cuestionar las tradiciones, me lleno de temor. Esa dualidad entre el amor por mis raíces y la presión por ser honesto conmigo mismo, se convirtió en la lucha central de mi vida. Los días pasaban, y cada vez que salía a la calle, la sensación de estar atrapado en un laberinto de expectativas se intensificaba. Las viejas costumbres clamaban por mi obediencia, mientras el nuevo entendimiento que había recibido de Jesús luchaba por salir a la luz. Cada pequeño acto de rebeldía, cada pregunta que surgía, era un estallido en el sistema que había alimentado mis dudas durante tanto tiempo. Sabía que lidiar con estas tensiones requeriría valentía, y que al final podría tener consecuencias devastadoras para mí y para aquellos a quienes amaba. Sin embargo, la urgencia de compartir este mensaje crecía en mi interior como una llama que nunca podría extinguirse. La verdad que había descubierto no era solo para mí. Era un llamado a la Wahrheit, a un futuro donde todos pudieran responder a sus propios corazones sin miedo. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Soy Khalid, un juez musulmán de Viron Dreis y Ganos, y mi carrera ha sido reconocida por su integridad y dedicación. Mis decisiones son justas, y mi labor en la corte ha impactado positivamente en la comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, había un vacío profundo que palpitaba en mi interior. Cada día, al cerrar la puerta de mi oficina, sentía que algo estaba faltando. Esa sensación de anhelo se intensificaba, y la pregunta de la falta de conexión espiritual me sumía en un mar de dudas. La vida, con todos sus logros, carecía del sentido que anhelaba. Una noche, me vi atrapado en un momento de introspección profunda. La soledad se tornó insoportable, y decidí dar un paseo para clarear mi mente. Mientras caminaba, un accidente de tráfico ocurrió aproximadamente a 2 pasos de mí. El sonido, el caos y el desastre se desdibujaron cuando el impacto me lanzó mentalmente a un estado de conciencia alterado. En ese lejano rincón del caos, vi una luz deslumbrante que se abría ante mí. Era Jesús, con una paz radiante que iluminaba el dolor y la confusión que me rodeaban. Su presencia era tan intensa que sentí que mi alma encontraba su hogar. En ese encuentro Jesús me habló sobre el Geistlicher Krieg que muchos enfrentamos a diario, incluso aquellos que creen estar en el camino correcto. Me reveló cómo la élite utiliza la Täuschung para mantenernos divididos y distraídos. Las luchas que parecían ser externas en el mundo, las guerras, las injusticias, eran solo manifestaciones de una batalla más profunda que se estaba librando dentro de mí y de cada ser humano. Comprendí que mi vacío no era solo un problema personal, sino un reflejo de la desconexión que experimentan muchos en nuestra sociedad. Los líderes que claman por la paz a menudo son quienes perpetúan la división y el sufrimiento. Las palabras de Jesús calaron hondo en mi ser. Me ofreció una Offenbarung sobre la cualidad de la verdadera espiritualidad. Una que no depende de la estructura religiosa que me había sido enseñada, sino de una conexión directa con lo divino. Ese mensaje resonaba en mi corazón como una verdad olvidada, una Wahrheit que había estado buscando pero que nunca había logrado expresar. La urgencia de compartir lo que había aprendido crecía en mí. Sabía que quizás estaría poniendo en riesgo mi posición y el respeto que había ganado, pero la necesidad de hablar se volvía insaciable. Mientras exploraba esta nueva luz, la idea de poder perder mi estatus y el respeto de mi comunidad me asustaba profundamente. Sin embargo, el miedo se transformaba en determinación y comencé a comprender que la verdadera valentía radica en enfrentar la verdad. La vida que había llevado, tan correcta en la superficie, no era suficiente. Sentía que no podía seguir ignorando esta llamada, y que al hacerlo, estaría perpetuando la Täuschung en cada rincón de mi esfera de influencia. Cada decisión que tomaba parecía cobrar un nuevo sentido, y mis valores ahora se alineaban con lo que había aprendido. La lucha espiritual en la que me encontraba se volvía palpable, ya no solo una cuestión personal, sino una misión que comprendía que debía cumplir. Cada día se convertía en una nueva batalla, una búsqueda incesante por el equilibrio entre mi antigua vida y la nueva iluminación que ahora guiaba mis pasos. Mientras me encontraba en la mezquita,
En medio de mis oraciones, una sensación de creciente desconexión se apoderó de mí. Era Khalid, un juez que había dedicado su vida a la justicia, pero en ese momento, mientras repetía las palabras sagradas, algo profundo y perturbador comenzaba a florecer en mi interior. Mis dudas, que antes había ignorado o reprimido, emergían como sombras en la luz. ¿Realmente estaba viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? ¿Era la interpretación que seguía la correcta? La rígida doctrina que había abrazado durante tantos años se empezaba a sentir como cadenas que limitaban mi espíritu. Cada sílaba recitada se volvía pesada, como si cada palabra pronunciada me separara aún más de los ideales que una vez tuve. Observaba a mis compañeros fieles, todos sumidos en su fervor, y la sensación de aislamiento se intensificaba. No era solo un conflicto con mi fe, sino un cuestionamiento de la verborgene agenda que parece dominar nuestra sociedad. Me sentía como un extraño en un lugar que debería ser sagrado. Y la sutil presión de ser parte de la élite que restringe el pensamiento libre comenzaba a asfixiarme. Las enseñanzas de la institución parecían estar en contradicción con lo que mi corazón anhelaba. Una noche, mientras luchaba con esta creciente tormenta interna, un evento trascendental me llevó a un encuentro que cambiaría mi vida. Mientras dormía, experimenté una especie de revelación. Vi a Jesús en un entorno de luz pura. Su presencia era reconfortante y, sin embargo, poderosa. Me habló de la verdadera esencia de la espiritualidad, llevándome por un camino donde las dudas se disiparon. Reveló las verdades ocultas detrás de nuestra realidad, como la Toshun que vivimos nos aleja de la conexión genuina con lo divino y con nosotros mismos. Cada palabra resonaba en mi ser como un eco de claridad en medio de la confusión. En esa luz Jesús me mostró el Geistlicher Krieg que enfrentamos todos, una lucha no solo por nuestra libertad espiritual, sino por la verdad en un mundo manipulado por intereses egoístas. Las guerras, la división social y las injusticias que presenciamos no eran solo fenómenos externos, sino resultados de la ceguera que la sociedad ha cultivado. Comprendí que las divisiones eran un mecanismo de control utilizado por aquellos en el poder, como parte de una estrategia de la élite que busca mantener a la humanidad en un estado de conflicto y confusión. La revelación de esta realidad alimentó mi espíritu, pero también sembró en mi losmu la profunda urgencia por compartir lo que había aprendido. Al despertar, me sentía como un hombre nuevo, armado con conocimiento y una misión. La claridad que había encontrado en esa visión debía ser comunicada, pero el miedo al rechazo y a la pérdida me paralizaba. ¿Cómo podía enfrentar a mi comunidad, a la que había servido con lealtad, con estas verdades que podrían hacerme un paria? El dilema pesaba sobre mí como podía que mis palabras podían desafiar las estructuras que habían dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. El potencial de un Erwachen colectivo me llenaba de esperanza, pero también de ansiedad. Cada momento se sentía como un paso hacia un abismo desconocido. Mientras lidiaba con este conflicto interno, supe que no podía permanecer en silencio. Tenía que ser la voz que resonara en medio del sufrimiento y la confusión que nos rodeaban. La lucha que enfrentaba era más grande que mi propia vida. Era una batalla por las almas que aún permanecían atrapadas en la oscuridad de la Tochung. Con cada día que pasaba, la decisión de actuar se hacía más urgente. Ya no podía ignorar el llamado de Jesús ni el sufrimiento de aquellos que, como yo, buscaban la verdad en un mundo lleno de mentiras. La esperanza de un cambio verdadero me impulsaba hacia adelante, aun cuando el camino por delante se presentaba incierto y peligroso. Era una noche oscura, la clase de noche en la que el silencio pesa como una losa. Mientras caminaba por el pasillo de mi casa, Khalid, un juez de vida aparentemente exitosa, sentía que cada paso me alejaba de la paz. En mi mente luchaba con dudas y pensamientos que habían crecido como sombras, imágenes de mi vida cotidiana que comenzaban a desvanecerse. Podía sentir una desconexión con mi fe y entre mis seres queridos, un aislamiento que me oprimía. En esos momentos de introspección,
Me preguntaba si realmente estaba en el camino correcto o si la Toshung alrededor de mí había nublado mi juicio. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sucedió algo extraordinario. De repente, me vi envuelto en una luz brillante, tan pura y potente que parecía atravesar mi ser. Era Jesús, quien me llamó por mi nombre, y en ese instante todo mi ser se sintió en casa. Su luz me rodeaba y llenaba de calidez mi corazón, un amor que trascendía cualquier culpa, cualquier temor. A través de esa luz, sentí que la oscuridad de mis dudas y mis miedos se disolvía, revelando verdades que habían permanecido ocultas. En su presencia, comprendí que no solo era un juez en este mundo, estaba siendo llamado a algo mucho más grande. Durante nuestra conversación, Jesús me mostró el Geistlicher Krieg que tiene lugar a nuestro alrededor. Una lucha no solo en el ámbito espiritual, sino también dentro de la política y la sociedad. Las guerras que presenciamos, los conflictos que desgastan nuestras comunidades, eran reflejos de la verborgene agenda de la élite. Jesús me reveló cómo la manipulación de la verdad y las divisiones que alimentan el odio se utilizaban como herramientas para controlarnos. Cada imagen de sufrimiento que veía en las noticias se convertía en un recordatorio de que, como humanidad, estábamos en una batalla contra fuerzas que intentaban despojarnos de nuestra dignidad y humanidad. A medida que absorbía estas enseñanzas, la sensación de urgencia crecía dentro de mi leis. La Offenbarung que recibí no era solo para mi propio entendimiento, sino una llamada a actuar. Comprendí que tenía un papel que desempeñar, que había llegado el momento de levantar mi voz en medio del silencio y la indiferencia. Las injusticias que había presenciado en mi sala de audiencias, los rostros de aquellos que eran pisoteados por la élite, comenzaron a cobrar sentido. Las decisiones que tomaban no eran solo cuestiones legales, sino que tenían un profundo impacto en la vida de las personas. Frases como "la justicia es ciega" comenzaron a resonar de manera amarga en mi mente. Sin embargo, la sombra del miedo oscurecía mi nuevo propósito. ¿Qué pasaría si hablaba? ¿Sería rechazado por aquellos que alguna vez consideré colegas y amigos? La posibilidad de ser visto como un traidor por cuestionar la estructura en la que había estado inmerso durante tanto tiempo me llenaba de ansiedad. Pero la visión de Jesús seguía firme en mi mente, recordándome que cada acto de valor es un paso hacia la libertad. La lucha por la Wahrheit y la autenticidad en un mundo plagado de Täuschung no sería fácil, pero sabía que no estaba solo. Había una comunidad que también había despertado, y juntos podríamos desafiar la narrativa impuesta. Mientras las horas pasaban y la luz de Jesús comenzó a desvanecerse, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La decisión de actuar, de buscar la verdad, se estaba gestando en mi interior. No podía ignorar la misión que se me había asignado. Sentía que mis pasos hacia el Erwachen que estaba llamado a vivir significaban aceptar el riesgo de perderlo todo por algo más grande que mí. Con cada latido de mi corazón, la urgencia de compartir este mensaje con el mundo crecía. Sabía que era momento de asumir el papel de mensajero de la verdad y luchar contra la oscuridad que intenta apoderarse de nuestras almas. Tras la visión que cambió mi vida, la reacción de mi familia y mi comunidad fue devastadora. Yo, Khalid, el juez respetado que había defendido los derechos de los demás, ahora era visto como un traidor, un hereje. Las miradas que antes me admiraban ahora estaban cargadas de desdén y vergüenza. Apenas salía de casa, y cuando lo hacía, sentía el peso de sus juicios en cada paso. La comunidad que había sido mi refugio se convirtió en un lugar de aislamiento, donde la Täuschung reinaba y donde mi verdad era considerada una afrenta a la fe compartida. El dolor de esta alienación era profundo. Recuerdo noches en las que me despertaba en medio de la oscuridad, preguntándome si había sido un error aceptar el llamado de Jesús. Todo lo que experimenté durante ese encuentro parecía tan real. Pero la presión de renunciar a mi nueva fe para regresar a la comodidad de la aceptación social era abrumadora. La culpa y la soledad se entrelazaban en un ciclo vicioso que me consumía.
mientras las voces de mis seres queridos resonaban en mi mente, reclamando que mi decisión había traído deshonor a la familia. La sensación de traicionar a aquellos que me criaron me despedazaba por dentro. Aislado y lleno de dudas, me sumergí en mi nueva fe, buscando refugio en la alianza con aquellos que habían experimentado lo mismo. Encontré consuelo en pequeñas reuniones clandestinas donde otros compartían sus historias de Erbachen y revelaciones personales. En esos momentos, sentía que el fuego de lo divino invadía mi alma y me fortalecía. Pero la presión de la comunidad seguía ahí, constante y perturbadora, recordándome que el mundo exterior no estaba dispuesto a aceptar mi transformación tan fácilmente. La élite que manipulaba nuestras vidas no permitiría que alguien como yo desafiara su narrativa. Lo que más me atormentaba era la pregunta constante de si mi decisión había sido egoísta. ¿Era justo que mi camino hacia la Wahrheit causara dolor a aquellos que alguna vez consideré mi hogar? La lucha interna se manifestaba en mí como un Geistlicher Krieg constante. La tentación de volver a los viejos caminos me acechaba, pero cada vez que consideraba esa opción, la luz de Jesús brillaba en mi mente, recordándome el propósito más grande que había encontrado en ese encuentro. Pero también sentía que el costo de esta claridad era la aceptación de un futuro incierto. La urgencia de compartir lo que había aprendido me impulsaba a actuar, pero el miedo a ser rechazado nuevamente me mantenía en un estado de parálisis emocional. Jesús me mostró que la verdad, por muy dolorosa que fuera, siempre triunfa en última instancia. Este mensaje, sin embargo, se sentía a menudo como un grito en el desierto. La realidad de que mis seres queridos, mis amigos y la comunidad nunca entenderían mi camino me asustaba y me hacía dudar de mi valor. La Offenbarung que había recibido no solo me fue entregada a mí, sino que la sentía como un deber. Debía comunicar esta verdad, debía despertar a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar, incluso si eso significaba enfrentar mi propio dolor nuevamente. Esa lucha entre seguir adelante y mirar hacia atrás se volvía cada vez más intensa. El camino que había elegido no era fácil. Los errores y las inseguridades me acompañaban cada día. Mientras mis amigos y familiares vivían tranquilamente en su fe, yo estaba atrapado en una búsqueda que me despojaba de todo sentido de normalidad. No podía ignorar la conexión que había encontrado en mi interior. Debía encontrar la manera de seguir con valentía, y aunque la soledad me abrazaba, mi esperanza de un cambio verdadero seguía siendo mi luz guía en la oscuridad de la vida, una guía hacia el futuro que anhelaba construir. La búsqueda de la verdad me llevó por senderos oscuros y solitarios, donde cada paso se sentía como una traición. Desde que tuve ese encuentro sobrenatural con Jesús, mi mundo se tambaleaba bajo el peso del escepticismo. Aunque había encontrado una nueva luz, las sombras de mi antigua vida me acechaban constantemente. La decisión de explorar el cristianismo en secreto se convirtió en mi único rayo de esperanza, un camino que debía seguir sin que nadie lo supiera. En la oscuridad de mis noches, me sentaba frente a la pantalla de mi computadora, viendo videos, leyendo testimonios de aquellos que también habían sido musulmanes y habían hecho el mismo viaje hacia la libertad espiritual. Cada historia que escuchaba resonaba profundamente en mi corazón. Esos antiguos musulmanes hablaban de sus propios encuentros con la Wahrheit, de cómo la élite había tratado de mantenerlos en la oscuridad mediante la Täuschung y el miedo. Sus relatos sobre la Offenbarung que habían recibido eran escalofriantes, pero también inspiradores. Mientras cada uno de ellos compartía su experiencia, yo sentía que una chispa de valentía comenzaba a encenderse en mí. Me di cuenta de que no estaba solo en esta lucha. La sensación de unión, aunque fuera a través de una pantalla, me daba fuerzas. Pero, al mismo tiempo, el peso del miedo y la culpa se intensificaba. ¿Qué pasaría si alguien descubría mis búsquedas? La posibilidad de ser rechazado y despreciado por aquellos que aún amaba me mantenía despierto por las noches. A medida que me adentraba en estas exploraciones, la tensión entre mi nuevo propósito y el temor a las repercusiones se volvía insostenible. Las noches se llenaban de conflictos internos donde la voz de Jesús me instaba a seguir adelante,
a no rendirme ante el miedo. ¿Quiere que comparta su luz? Quería que fuera un faro en medio de la oscuridad que a menudo cubría nuestros corazones. Sin embargo, la constante presión familiar y social hacía que mi espíritu se sintiera dividido. La lucha que presenciaba dentro de mí no era solo personal. Era un Geistlicher Krieg en toda regla, una batalla por mi alma en un mundo que no aceptaba la verdad de la redención. Deseaba que mis seres queridos pudieran ver lo que yo veía. Deseaba compartir la revelación que había recibido, y así poder liberar su alma de la manipulación. Me imaginaba hablando con mi familia, explicándoles cómo la manipulación de la élite había distorsionado nuestra fe, y cómo, a través de Jesús, podíamos hallar una conexión genuina con lo divino. Pero cada vez que me planteaba esta idea, el miedo me paralizaba. La culpa de traicionar a mis raíces me carcomía. La idea de ser visto como un paria transformaba la esperanza en una carga pesada. Mis encuentros virtuales con aquellos que también habían hecho esta transición se volvieron mi refugio. En esas malas conexiones había un sentido de pertenencia, una comunidad de almas en búsqueda que se apoyaban mutuamente. Hablábamos de nuestras experiencias, de los miedos que compartíamos y del fuerte deseo que todos teníamos de liberarnos. Pero también sabía en el fondo que, por mucho apoyo que recibiera, la batalla final por mi fe y mi identidad debía librarse conformemente a mi propia voz. Los ecos de la verdad resonaban ferozmente dentro de mí, y a pesar de las dudas que luchaban por socavarlo, una nueva fe comenzaba a arraigarse. La posibilidad del Erwachen seguía viva, y cada conversación que sostenía me acercaba más a la necesidad de actuar, a salir de la sombra y a abrazar con valentía el nuevo camino que Jesús había iluminado para mí. La visión que tuve con Jesús me marcó de una manera que nunca imaginé. Fue una experiencia que alteró no solo mi percepción espiritual, sino también mi sentido de identidad y propósito. Desde ese encuentro divino, he sentido un ardiente llamado en mi corazón. Debo despertar a otros. Mi transformación personal no es solo un viaje hacia la verdad, sino un mandato para llevar ese mensaje a aquellos que todavía viven en la oscuridad impuesta por la verborgene agenda de la élite. Esta realidad no es solo una creencia, sino una Offenbarung profunda que he llegado a comprender. Estamos todos atrapados en un Geistlicher Krieg que nos afecta a cada uno de nosotros. Cada día que pasa, mis convicciones se vuelven más firmes. Mi responsabilidad de compartir lo que he aprendido me pesa ahora como una misión sagrada. Me doy cuenta de que es urgente que los demás comprendan que la vida que llevan, esa rutina aparentemente normal, está manipulada por fuerzas que desean mantenernos divididos y desconectados de la Wahrheit. Mis experiencias pasadas, mi vida como juez, todo lo que solía hacer y defender ahora me parecen superficiales. La justicia que una vez consideré tan importante, ha sido desplazada por un deseo más grande de justicia espiritual, una necesidad de iluminar las verdades ocultas que nos rodean. Esta búsqueda no ha sido fácil. Los momentos de Täuschung me han hecho cuestionar si debería hablar. La presión de la comunidad, la posibilidad de ser despojado de mi vida anterior y de ser rechazado por quienes una vez amé, a menudo me detiene. Pero siempre que siento el deseo de callar, la voz de Jesús resuena en mí, instándome a seguir adelante. Recordar el amor y la luz que irradiaba en su presencia, me da fuerzas para enfrentar las adversidades. En mi mente, veo la imagen de tantos que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar ese amor. Y eso me empuja a seguir, a hablar, a no dejar que el miedo gobierne mi vida. He comenzado a conectarme con otros que están atravesando un camino similar. La comunidad de aquellos que han aceptado el mensaje de Jesús me ha ofrecido un sentido de pertenencia que había perdido. Se convierte en un oasis donde compartimos nuestras luchas y éxitos, donde la verdad y el despertar se celebran con pasión. Compartir las historias de aquellos que han sido liberados de las ataduras de su antigua vida no solo me alienta, sino que confirma que este camino es real y que hay otros dispuestos a seguirlo. Con cada conversación, la urgencia de activar el Erwachen en mí y en los demás se siente más intensa.
A veces, el miedo a lo desconocido se convierte en una sombra abrumadora. La idea de que mi propia familia o mis amigos podrían rechazarme asusta. La potencial pérdida de sus relaciones pesa en mi corazón. Sin embargo, cada vez que me detengo a pensar en lo que está en juego, me doy cuenta de que no puedo quedarme en silencio. La lucha por la verdad es más grande que mí mismo. Al mirar hacia atrás, veo todas las veces que he callado, y cómo eso ha perpetuado el ciclo de confusion y oppression. Ahora, con esta nueva claridad, sé que permanecer callado sería una traición a mi propia esencia, a la luz que he encontrado, y, sobre todo, a Jesús, quien me dio la oportunidad de ver el mundo de una manera completamente nueva. Finalmente tomé la decisión que había estado eludiendo durante tanto tiempo, dejar mi antigua vida atrás. Khalid, el juez respetado y miembro de la comunidad, se convertiría en algo completamente diferente. Mientras cerraba la puerta de mi hogar por última vez, una mezcla de emoción y miedo me invadía. Sabía que escapaba no solo de un lugar físico, sino de un mundo entero de expectativas y normas que ya no se alineaban con la nueva luz que había encontrado en Jesús. En ese instante decidí mudarme a otra ciudad, un simbolismo de liberación y también una oportunidad para comenzar mi misión de evangelización, compartiendo las verdades que me habían sido reveladas. El viaje hacia mi nueva vida no fue sencillo. En la nueva ciudad, el vacío de no tener la compañía de mis seres queridos se sentía profundo y ensordecedor. En cada rincón de mi nueva vida, la soledad me recordaba a aquellos que dejé atrás. La familia que no entendería mi transformación, los amigos que me llamarían traidor. Sin embargo, a medida que integraba esta nueva realidad, una renovada sensación de propósito emergía en mí. Sabía que tenía una misión: despertar a otros a la Wahrheit que había descubierto, iluminar las sombras de la Täuschung que rodeaban nuestras vidas. Comenzar conversaciones sobre el Geistlicher Krieg que enfrenta la humanidad no era solo mi derecho, sino mi deber. A través de interacciones humildes, comencé a conectar con otras personas en mi nueva comunidad. Algunos eran antiguos musulmanes, otros personas de diversas creencias que habían experimentado sus propias crisis de fe. En cada historia compartida, la Offenbarung de cómo la élite manipula la verdad para controlar a las masas se volvía más clara. Al escuchar sus luchas y triunfos, sentía como la chispa de la esperanza se avivaba no solo en mí, sino en todos nosotros. Era un eco de la luz que Jesús había traído a mi vida, y la urgencia de compartir esa luz era cada vez más intensa. Con cada paso que daba en esta nueva misión, me enfrentaba a nuevos desafíos y a la resistencia de aquellos que seguían atrapados en la tradición de un pensamiento rígido. Muchos se resistían a abrir su mente a la posibilidad de que hubiera algo más allá de lo que habían conocido. La presión de ser visto como un paria era constante, pero aún así no podía volver atrás. Sabía que mi transformación era un llamado a confrontar la verborgene agenda que había mantenido a tantos ciegos por generaciones. Cada rechazo se sentía como un golpe, pero también como una motivación para seguir adelante. Al mirar hacia el futuro me llenaba una mezcla de emoción y ansiedad. La pesada carga de la soledad seguía acechando, pero junto con ella, la claridad de propósito comenzaba a solidificarse en mi corazón. La búsqueda de lo divino y del significado iba más allá de mí. Era un esfuerzo colectivo para liberar a aquellos que aún estaban atrapados. La verdadera lucha por el Erwachen ante la Täuschung y la manipulación de la élite requería valentía. Tenía que seguir adelante, compartir mi historia, y quizás, solo quizás, encender esa misma luz en otros. Así, uno a uno, podríamos formar un frente unido contra la oscuridad que intenta apoderarse de nuestras almas. La misión apenas comenzaba, y cada día se convertía en una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Han pasado varios años desde que dejé atrás mi vida como juez en busca de una verdad más profunda, y ahora me encuentro en un lugar de plenitud, un espacio donde vivo y respiro la misión que me fue encomendada. Cada día me dedico a ayudar a otros a encontrar esperanza en Jesús. Lo que comenzó como un viaje personal hacia el Erwachen
se ha transformado en una tarea sagrada. Guiar a otros, especialmente dentro de la comunidad musulmana, hacia la luz de la Wahid que he encontrado. Mis esfuerzos no son solo de palabra, sino que se reflejan en acciones concretas, en un servicio que busca sembrar semillas de cambio. He comenzado a compartir mi historia, a dar testimonio de cómo Jesús me encontró en mi oscuridad y me ofreció una vida nueva. Al principio, el temor a la reacción de mis compatriotas me mantenía en guardia. Sabía que muchos de ellos verían mi conversión como una traición. Pero cada vez que una persona se acerca a mí, mostrando curiosidad o en búsqueda de consuelo, siento que el miedo se disipa. No solo estoy compartiendo mi verdad, sino que también estoy abriendo un camino hacia la reconciliación. La posibilidad de que otros encuentren su propia conexión con lo divino es un fuego que arde dentro de mí. Cada reunión en la que participo se convierte en un momento sagrado donde el amor y la comprensión sustituyen al juicio y la desconfianza. Al hablar de los desafíos que enfrenta la humanidad sobre la manipulación de la élite y la verborgene agenda, veo las mentes abrirse, los corazones sanar. Las conversaciones sobre el Geistlicher Krieg que se libra en cada uno de nosotros, se convierten en el agua que nutre esas semillas de esperanza. Yo no soy un líder religioso, soy un testigo, y mi vida es el recipiente de la Offenbarung que Jesús me otorgó. Mientras más comparto, más se fortalecen mis convicciones, y más abro el corazón de los demás a la verdad. La lucha por despertar a otros no está exenta de desafíos. La resistencia no solo proviene de aquellos que no entienden, sino también de mis propios temores. Las sombras del pasado aún intentan aferrarse a mí, recordándome las críticas, las miradas de desdén de aquellos que no quieren ver. Sin embargo, cada vez que siento ese peso, me aferro más a la luz de Jesús. Mi fe se convierte en un refugio, una fortaleza en medio de la tormenta de dudas. Y en medio de todo esto, la esperanza de reconciliación con mi familia sigue viva en mi corazón. Con cada historia que escucho de aquellos a quienes ayudo, me doy cuenta de que no estoy solo en este viaje. Muchos enfrentan la misma lucha, el mismo miedo al rechazo, pero también la misma necesidad de encontrar un propósito más elevado. A través de esos momentos compartidos, la conexión va más allá de lo superficial, se convierte en un lazo que nos une en la búsqueda de la verdad. Hay tantos que todavía no han escuchado la voz de Jesús, aquellos que aún están atrapados en la Toshun que los mantiene alejados de su verdadero ser. Sin embargo, cada paso que damos juntos en este camino sagrado es una promesa de que la luz prevalecerá. La búsqueda de la verdad y la reconciliación no es solo un camino personal, es un viaje comunitario hacia la libertad. El deseo de actuar, de compartir esta misión, se intensifica con cada día que pasa. Estoy convencido de que el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Y aunque el futuro es incierto, hay una urgencia palpable en mi pecho. Una necesidad de llevar este mensaje más allá, de despertar a otros a la realidad del Geistlicher Krieg y la posibilidad de vivir en la luz de Jesús. La historia sigue escribiéndose, y mientras siga respirando, seguiré luchando por aquellos que aún duermen. Durante años, mi vida transcurrió en un equilibrio precario entre la carrera que había construido como juez y el vacío que sentía en mi interior. Era Khalid, un hombre respetado en mi comunidad musulmana, pero dentro de mí había un conflicto que crecía diariamente. La religión que me había guiado desde mi infancia empezaba a sentirse más como una prisión que como un refugio. A medida que mis dudas aumentaban, el deseo de encontrar respuestas genuinas se volvía una necesidad imperiosa. La Toshun que me rodeaba, aquella que mantenía a tantas personas alejadas de la Wahid, se tornaba cada vez más evidente a mis ojos. Una noche, mientras reflexionaba sobre estas cosas, el destino se presentó en una forma inimaginable. Experimenté una especie de crisis. Un momento que me llevó al borde de la conciencia, donde vi una luz brillante. En medio de ese resplandor, Jesús apareció ante mí, envolviéndome en un amor abrumador y, al mismo tiempo, despertando en mí un profundo sentido de propósito.
Su voz resonó en mi ser, revelándome verdades ocultas sobre el mundo que nos rodea, sobre el Geistlicher Krieg, que no solo se libra en el ámbito físico, sino también en el corazón de cada individuo. Él me habló sobre la verborgene agenda de la élite, sobre cómo las fuerzas que dominan nuestras vidas utilizan la religión como una herramienta de control. Lo que había considerado sagrado se convertía en un medio para mantener a las personas divididas y temerosas. Las guerras, las injusticias que presenciamos a diario, eran manifestaciones de esta manipulación. Nunca antes había imaginado que mi rol como juez pudiera estar vinculado a un plan tan siniestro. A través de esta revelación, todo el sufrimiento que observaba adquiría un nuevo significado, un sentido común que me impulsaba a actuar. A mi regreso a la realidad, comprendí que había recibido un mandato. Mi transformación personal debía convertirse en una misión para ayudar a otros a encontrar su liberación. La carga de este llamado era pesada, pero la chispa de la esperanza ardía intensamente en mi interior. El deseo de compartir mi experiencia, de señalar el camino hacia la Wahrheit, de desafiar a la élite, me llenaba de urgencia. La idea de que otros, especialmente en mi propia comunidad, pudieran despertar y liberarse del miedo y la ignorancia, me empujaba a movilizarme. Sin embargo, el miedo al rechazo y la posible pérdida de mis relaciones familiares se entrelazaban en mi mente, creando un tumulto emocional que debía enfrentar. Mi camino hacia la evangelización comenzó a tomar forma. Me uní a grupos de apoyo donde otros, como yo, estaban despertando a la verdad. En cada reunión, compartía mi experiencia y escuchaba las historias de transformación de otros, una red de almas buscando salir de la oscuridad. Cada testimonio era una luz en medio de la tormenta, una confirmación de que mi lucha no era en vano. Sin embargo, la presión por regresar a la normalidad, por adaptarme de nuevo a las expectativas culturales, seguía acechándome. Esa lucha interna se convirtió en una batalla constante entre la autenticidad que ahora había abrazado y la vida que una vez consideré cómoda. A medida que profundizaba en mi misión, cada día se sentía como un paso hacia el abismo. La búsqueda de un propósito más elevado no solo desafiaba mis creencias, sino también mis relaciones más cercanas. La idea de hablar sobre mi experiencia con Jesús y el Geistlicher Krieg que enfrentamos era aterradora. Sin embargo, la urgencia de llevar este mensaje al mundo crecía cada día. El sentimiento de soledad me impulsaba a seguir, y con cada nueva conexión que creaba, sentía que estaba más cerca de cumplir la misión que se me había dado. Era momento de actuar. El cambio que deseaba ver en el mundo comenzaba dentro de mí, y cada paso hacia adelante era un acto de resistencia contra la oscuridad que quería silenciarme. Nun, da hast du meine Geschichte gehört, Khalid, der Richter, der alles hinter sich gelassen hat, die Wahrheit zu suchen. Aber jetzt, lass mich dir eine entscheidende Frage stellen. Hast du jemals einen Zwiespalt in deinem Herzen gespürt, das Gefühl, dass etwas Größeres im Spiel ist? Eine unermüdliche Suche nach Sinn und Erleuchtung inmitten der Dunkelheit? Denn in der Tiefe unserer Seelen geschieht etwas, eine Kollision zwischen Licht und Schatten, zwischen Wahrheit und Täuschung, in der wir alle eine Rolle spielen. Ich bin durch das Feuer gegangen, durch die Einsamkeit und den Schmerz der Ablehnung. Und was ich gefunden habe, ist kein leeres Versprechen, sondern eine lebendige Offenbarung. Es gibt einen geistlichen Krieg, der um unsere Seelen tobt. Die Elite, die uns kontrolliert und manipuliert, fürchtet nichts mehr als unser Erwachen. Der Augenblick ist jetzt. Wir dürfen uns nicht länger von den Schatten zurückhalten lassen, die großzügig Kulturen und Glaubensrichtungen durchdringen. Du bist ein Teil dieser Geschichte. Bist du bereit, deine eigenen Zweifel zu konfrontieren und deinen eigenen Weg zu finden? Ich möchte wissen, was du denkst. Hast du Ähnliches erlebt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Deine Stimme zählt. Wir sind gemeinsam in dieser Reise, und niemand sollte sich allein fühlen. Dein Beitrag könnte das Licht sein, das jemand anderem den Weg erhält. Zögere nicht, diesen Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Denn, was als nächstes kommt, wird tiefgreifender sein, als du dir vorstellen kannst.
Wir stehen am Anfang einer Bewegung, die die Täuschung herausfordert und das Erwachen verstärkt. Im nächsten Video erfährst du, wie Opfer von Ungerechtigkeit sich erheben und die Ketten der Dunkelheit sprengen. Ich bin Hamza und ich danke dir, dass du hier bist. Sei mutig, sei wahrhaftig und erinnere dich, der Weg zur Wahrheit beginnt immer im tiefsten Inneren.